es que el antecedente, P, en este caso la proposición P, tiene que ser verdadero y su consecuente tiene que ser falso. Solo en ese caso el resultado es falso. En todos los demás casos siempre va a ser verdadero. En todos los demás casos siempre va a ser verdadero. ¿Por qué decimos antecedente P y este consecuente? Porque solamente Q va a suceder cuando suceda P. Cuando suceda esto, sucede Q. Entonces, cuando sea verdadero P y esto sea falso, el resultado es falso. En todos los demás casos es verdadero. Ahí habíamos quedado, ¿verdad, jóvenes? En el lenguaje coloquial, el lenguaje natural que hablamos, siempre vamos a encontrar para condicionar la palabra entonces, les decía, ¿verdad? Entonces, si P, entonces Q. Pero también podemos encontrar algunas veces unos sinónimos que puede ser si P, Q, Q, si P, entonces si sucede P va a suceder Q, se supone, cuando, en esos casos significa que tendríamos que utilizar esta simbología, ¿no? Para representar. Asumamos que nos dan esta expresión y lo que queremos saber es cuál sería el resultado final de esta expresión. Como estamos utilizando conectores lógicos, les decía, siempre va a ser o falso o verdadero el resultado. O es falso o es verdadero. En este caso, ¿cuántas variables tenemos aquí? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuántas proposiciones? Dos proposiciones. Dos. Tres P proposiciones. y Q, ¿verdad? Dos proposiciones. Tenemos la proposición P, porque aquí se está repitiendo P y Q. Entonces, eso significa 2 elevado a 2, porque les decía los posibles resultados de cada proposición, o es falso o es verdadero. Entonces, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 es 4. Entonces, con dos proposiciones tenemos 4 posibilidades, 4 cosas que pueden suceder. Por lo tanto, nuestra tabla de verdad va a estar representada con 4 filas justamente. Entonces, la primera proposición que es P, la segunda proposición que es Q, y los 4 casos que se pueden dar teniendo estas dos proposiciones, que ambas sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, y el último caso que ambas sean falsas. Por eso son 4 filas. Entonces, simplemente cada vez que tengamos dos proposiciones, lo elevamos a 2 y esa es la cantidad de filas que vamos a tener. Ahora, igual que en el álgebra, aquí, ¿qué primero tuviéramos que realizar? Resolver todo lo que está dentro de paréntesis. Y aquí dentro del paréntesis tenemos una negación. Entonces lo que se aconseja es resolver primero las negaciones. Y por ello aquí lo que vamos a hacer a continuación es sacar el resultado negando la proposición Q. Si Q es esta columna, su negación de Q, ¿qué llegaría a ser? Lo contrario, ¿verdad? Entonces aquí verdadero, negándolo falso. Aquí es falso, su negación sería verdadero. Si aquí es verdadero, negándolo sería falso, y aquí lo contrario. Como es falso, la negación es verdadera. Con eso ya tenemos resuelto la negación de la proposición Q. Luego tuviéramos que trabajar con el primer paréntesis, o también podemos hacerlo con el segundo, pero vamos a ir... Para hacer este ejercicio, lo único que estamos utilizando ahora son las tablas de verdad. En base a las tablas de verdad vamos a determinar si es verdadero o es falso esta expresión. Aquí resolvemos P y Q dentro de este paréntesis. Y mediante las tablas de verdad sabemos bien que tenemos que buscar que P y Q ambas sean verdaderas para que el resultado es verdadero. Y eso es en el primer caso. Miren, verdadero y verdadero. P y Q sería verdadero. En todos los demás casos les dije automáticamente falso, porque aquí es verdadero falso, falso verdadero y ambas son falsas. Entonces, en esos 3 casos siempre va a ser el resultado falso. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando solamente ambas sean verdaderas. Y inclusive les decía que los sistemas de logueo de las páginas web o de cualquier otro sistema, generalmente cuando nos piden el nombre de usuario y la contraseña, entonces el nombre de usuario es como si fuese la primera proposición
y la contraseña la segunda. El sistema, ¿qué es lo que hace? Comparar que ambas coincidan con los datos que estén en la base de datos, que ambas sean verdaderas, que la primera que está enviando el usuario sea exactamente igual a lo que está en la base de datos, y la segunda, la contraseña también sea exactamente igual a como está en la base. En ese caso devuelve verdadero y nos permite entrar al sistema. Si ustedes diesen un nombre de usuario que es falso y su contraseña verdadera, entonces igual, como al ser el nombre de usuario falso, no les va a permitir el acceso, ¿no? Es ahí donde se aplica de alguna manera. Luego, en esta expresión, ahora vamos a trabajar con el segundo paréntesis. ¿Qué tuviéramos que utilizar? La tabla de la condicional, ¿verdad? Y en la tabla de la condicional, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que cumplir? Esta, miren, que el antecedente es verdadero y el consecuente, que es no Q, porque estamos trabajando con esta columna, verdadero y falso. Solo en ese caso habíamos dicho que es falso. Si existiese otro aquí que sea verdadero y falso, también va a ser falso, pero mira, el antecedente es verdadero, verdadero. Por lo tanto, es verdadero acá el resultado. Falso, falso es verdadero, falso, verdadero es verdadero. Para dar esto, lo único que hice es aplicar las tablitas de verdad. Miren, vamos a ir a repasar aquí. Aquí está la condicional. Verdadero, antecedente, falso el consecuente, solo en ese caso es falso. En todos los demás casos es verdadero. Una vez que hemos resuelto, que hemos trabajado con estas dos, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con el operador ilógico o la conjunción. El resultado de este paréntesis con el resultado de este otro paréntesis. Y haciendo operaciones nos va a dar este resultado. ¿Por qué está dando todo falso? Miren, verdadero y falso, como existe un falso, automáticamente con el operador ilógico, cuando exista un falso, siempre el resultado va a ser falso. Aquí falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. ¿Cuándo va a dar verdadero? Cuando ambas sean verdaderas con este operador, ¿verdad? Como aquí no hay ninguna que las dos coincidan con el con verdadero, por eso el resultado es falso. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces, si tuviéramos tres proposiciones, en la anterior expresión solamente teníamos P y Q, ¿verdad? Por eso era 4. Pero si aumenta una proposición, una tercera proposición que llegaría a ser R, entonces ya son 8 posibilidades que tendríamos que analizar. Eso significa 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3 es justamente 8, ¿verdad? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso es la cantidad de posibilidades, todos los posibles casos que se pueden dar analizando justamente las tres proposiciones. El primer caso sería cuando las tres sean verdaderas. El segundo caso, si las dos son verdaderas y la última es falsa. Y así, miren todo, no hay ninguna que se esté repitiendo aquí. Pero cuando se da esto, les decía, lo único que ustedes tuvieran que hacer, a la primera proposición, miren, colocan 4 verdaderos, lo dividen a mitad, ¿no? Las primeras 4 verdaderas, las últimas 4 falsas, a Q le damos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y la última intercalamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y con ello ya estamos colocando todos los posibles casos. Y no se repite, miren, aquí 3 verdaderas, aquí falso, cuando las dos primeras son falsas, la siguiente verdadera. Son todos esos posibles casos que se pueden dar. Ya que en un sistema yo puedo comparar 3 variables, ¿verdad? Si P es la primera variable, Q es la segunda variable y R es la tercera variable. Entonces puede ser que en alguno de esos casos la primera sea verdadera y las dos sean falsas. Si fuese ese el caso, entonces tuviera que votar un resultado, ¿no? Pero eso va a estar en función a los operadores, a la expresión que vayamos a analizar. Si fuesen 8
o perdón, 4 proposiciones o 4 variables, ¿cuántas filas tuviera que tener nuestra tabla de verdad? ¿Quién me dice? 16. 16. Correcto, 16. 16. Aumenta en una más, ¿verdad? Sería 2 elevado a 4. Y 2 elevado a 4 quiere decir que es el doble. Si con 3 era 8, 8 y 8, 16 sería, ¿sí? Entonces, y eso va a suceder. Si aumento una más, entonces va a doblar, va a ser 32. Y generalmente eso sucede también con las memorias. Por ejemplo, los flash memories siempre, como aumentan uno más, un número más, eh, automáticamente la memoria siempre es el doble, de 1 GB, de 2, de 4, de 8, 16, 32, etcétera, etcétera. Entonces esa parte está claro, ¿no? Su tabla de verdad va a depender de la cantidad de proposiciones que tenga la expresión. Algunas veces va a ser de 4 filas, otras de 8, puede ser de 16, de 32. Eso va a ser dependiendo la cantidad de proposiciones que vamos a analizar en la expresión. Deseamos resolver aquí o sacar mediante las tablas de verdad cuál sería el resultado de esa expresión. Dígame, nuestra tabla de verdad, ¿cuántas filas tuviera que tener? 3. 3, dice su compañero. 8. ¿El resto está de acuerdo? 8. 8. Ya, 8. exacto. Tres proposiciones son aquí. Estaba bien, seguramente se refería a las proposiciones de su compañero. Y esas 3 elevado a 2 elevado a 3 sería 8 filas. Entonces la tabla de verdad tuviera que tener 8 filas. Porque tenemos la proposición P, Q y R. Ahora, ¿cuál sería lo primero que tuviéramos que hacer? ¿Qué tuviéramos que resolver primero? A ver, ¿quién me dice? Lo que está dentro del paréntesis. Ya, perfecto. Lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería P o Q. Este es el operador O. Luego resolvemos lo que está aquí en el otro paréntesis, Q o P. Y al final, esta negación está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. No solamente afecta a una proposición, entonces está afectando a lo que está dentro del paréntesis. Y haciendo operaciones, miren, la tabla del operador lógico O, habíamos dicho que ambas tienen que ser falsas, ¿verdad? ¿En qué caso? Miren, esta columna R, y estamos trabajando con la columna P. Entonces, ¿en qué caso ambas son falsas? En esta. Aquí, falso, la primera proposición, y falso la segunda proposición. Como estamos trabajando con el operador O, cuando ambas son falsas, el resultado final es falso. Y en la última también es falso. Miren, R falso, P falso. Por lo tanto, es falso el resultado. En todas las demás es verdadero, porque aquí miren, suficiente que existe un verdadero, el resultado siempre va a ser verdadero, les dije. Verdadero, verdadero, verdadero. Aquí hay un verdadero, por lo tanto es verdadero. Aquí tenemos 2 verdaderos, el resultado es verdadero. Aquí la primera P es verdadero, por eso el resultado es verdadero. En este otro caso, R es verdadero, por eso el resultado es verdadero. Y en esta otra también R es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar? Simplemente que ambas sean falsas para que el resultado final sea falso. Y luego en todos los demás casos siempre va a ser verdadero. En esta otra columna, de igual manera, pero ¿qué proposiciones vamos a utilizar? Ahora vamos a trabajar Q unido por el operador lógico O con la proposición P. Q o P. Y si analizamos, miren, ¿en qué casos hay falsos? Simplemente las dos últimas cumplen con esa condición. En las dos últimas filas, tanto P como Q son falsos. Y de acuerdo a las tablas de verdad que habíamos visto, cuando ambas son falsas con el operador OR, en este caso o el O lógico, el resultado final siempre es falso. Por lo tanto, aquí es falso y falso. Pero en todos los demás casos, miren, automáticamente el resultado es verdadero. Y aquí la última sería la negación de lo que hemos trabajado con Q o P. Esto negándolo. Si aquí era verdadero, negándolo es falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y las dos últimas va a ser verdadero porque si era falso, negándolo va a convertirse automáticamente en verdadero.
Como ya tenemos ese resultado, ahora sí podemos trabajar con este conector. Este conector que es el ilógico. ¿Qué vamos a unir con este conector? Lo que hemos trabajado en el paréntesis, en el primer paréntesis, R o P, esto de acá, unido con el conector I de la negación de P o Q. Y el resultado es este. ¿Están de acuerdo con ese resultado o hay algún error, jóvenes? A ver, analícenlo y me dicen. Sí, está bien. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguien dice lo contrario? Aquí estamos utilizando el conector I. ¿Y qué tenemos que recordar con el conector I? Que ambas sean verdaderas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta columna, en la primera y en la tercera columna, ambas tuvieran que ser verdaderos. Miren, aquí no hay verdadero, verdadero, falso, falso, falso. En este caso simplemente, miren, en la penúltima fila, verdadero y verdadero. Como en estas dos ambas son verdaderas, por eso el resultado es verdadero. En todos los demás casos les dije suficiente que exista un falso. El resultado siempre va a ser falso con este conector. ¿Sí? Estamos aplicando solamente estas tablas de verdad, porque en base a estas tablas, inclusive en Excel habíamos demostrado en la anterior clase del OR y del ilógico que utiliza Excel para botar un resultado. Cuando construimos nosotros la fórmula en Excel, entonces nos podemos anticipar qué es lo que va a votar Excel, porque Excel de alguna manera aplica justamente esto que hemos visto, las tablas de verdad. Por detrás se está aplicando un OR lógico o puede estar aplicando un ilógico. Y todos los programas que nosotros o ustedes vayan a realizar, generalmente en las estructuras de control, en el if, en el for, ahí es donde vamos a aplicar esto de las condicionales. Y aquí en la conjunción, les vuelvo a repetir, no tienen que memorizar toda la tabla, no tienen que aprenderse toda la tabla de memoria. Lo único que tuvieran que aprender en la conjunción es esta partecita, que en este caso son dos variables, pero si llegan a ser tres variables, lo mismo va a suceder, que las tres proposiciones tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. En todos los demás casos siempre va a ser falso, entonces esta parte hay que aprender. Que ambas son verdaderas para que el resultado sea verdadero con este conector, con la conjunción. Y en el caso de la disyunción es lo contrario, que ambas tienen que ser falsas para que el resultado sea falso. O si tuviera tres proposiciones, serían 8 filas, las tres tuvieran que ser falsas para que el resultado sea falso. En todos los demás casos siempre va a ser verdadero. Y con la condicional tienen que tomar en cuenta siempre el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que el resultado final, unido por el conector de la condicional, sea falso. Esto es lo que tiene que ver bolsa de la condicional. Después, automáticamente en todos los demás casos, por defecto es verdadero. Todo claro, ¿verdad, jóvenes? Bien, entonces haciendo un resumen, mire, si tenemos que evaluar una sola proposición, entonces eso significa que nuestra tablita de verdad va a tener dos filas. Si yo tuviera que evaluar una expresión donde hay dos proposiciones, ¿cuánto va a ser eso? 4 filas, ¿verdad? Y ahí está, sería 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, así dependiendo de la cantidad. Esto representa el número de proposiciones. Aquí 2 proposiciones, 3 proposiciones, 4 proposiciones y n proposiciones. En la condicional,
lo que tienen que considerar cuando estemos con un lenguaje natural o lenguaje coloquial son algunos sinónimos también les decía. Por ejemplo, aquí miren, no existe la palabra entonces, pero dice si es cruceño es boliviano. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que sea boliviano? Primero, aquí de acuerdo a esta expresión, entonces, es cruceño siempre y cuando sea boliviano, ¿verdad? Si no fuese boliviano, entonces no sería cruceño. Por eso hablamos de un antecedente y un consecuente, y tiene que ser un antecedente y un consecuente. Y se puede expresar de diferentes maneras. Es boliviano siempre que sea cruceño, o es boliviano si es cruceño, es suficiente que sea cruceño para que sea boliviano. Todas esas expresiones o todos esos enunciados nos dan lo mismo, ¿no? Simbólicamente sería P, entonces Q. Y por eso decimos que una condicional tiene que haber un antecedente y un consecuente. Esto tiene que estar muy claro porque en algunas tablas puede ser que el antecedente en este caso sea Q y el consecuente sea P. Entonces el resultado va a ser distinto, va a ser diferente, porque siempre tienen que fijarse cuál es el antecedente y cuál es el consecuente para que vote un resultado, porque algunas veces se suele confundir con el antecedente y el consecuente cuando evaluamos expresiones del condicional. Ahora vamos a ver lo que es la doble implicación. Esto en algunas bibliografías también lo van a encontrar como sí, solo sí. Cuando entre en el lenguaje coloquial y diga sí, solo sí, significa que ustedes tendrán que representarlo con este símbolo, con la doble flecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben de considerar? También existe una tabla de verdad. Y lo que tuvieran que aprender es esto que está con gris o lo contrario. Miren, si ambas son verdaderas, con este conector del sí solo sí o la doble implicación, el resultado siempre va a dar verdadero. Cuando ambas sean verdaderas o cuando ambas sean falsas, el resultado es verdadero. En los otros casos va a ser falso. O pueden considerar esta otra igual. Suficiente que una, miren, sea falso verdadera y la otra es falso verdadera. En esos casos siempre va a ser falso. Pero cuando ambas son falsas o verdaderas, el resultado es verdadero con la doble implicación. Y aquí veamos un ejemplo. ¿Cuál sería el resultado en esta tablita de verdad? A ver, ¿quién me dice? ¿La primera es verdadera o falsa? ¿Verdadero? Verdadero. ¿El resto qué dice? Sí, verdadero es. Verdadero. Verdadero. Ya, correcto, ¿no? Primero han evaluado P y Q. P y Q es verdadero porque con I ambas son verdaderas, ¿verdad? Verdadero. Luego seguramente aquí, miren, obtuvieron la negación de P, porque aquí no olviden hay una negación. No puedo directamente aplicar aquí la condicional porque primero tuviéramos que haber evaluado esto. Aquí les decía verdadero. Y aquí evaluar no P y Q. Al negar no P llega a ser falso. Con I va a ser falso. Entonces, verdadero y falso, ¿cuál sería el resultado? Falso. Falso. Entonces tendríamos que hacer esto, miren. Porque yo les dije el resultado. Entonces, si lo sacaron directamente aquí, no olviden que aquí tenemos dos expresiones que están dentro de paréntesis. Primero hay que evaluar la negación, lo que está dentro de paréntesis y al final recién lo que es la condicional. Y ahí está. Entonces, negándolo, P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Esta columna estoy negando, P. Luego unimos
P y Q. Trabajamos entonces con P y Q. Y aquí yo sé que en la primera solo es verdadera porque ambas son verdaderas. Como estoy trabajando con el conector I, ambas tienen que ser verdaderas. Les recuerdo otra vez. En ese caso va a dar este resultado. ¿Vieron? La primera verdadera y el demás, todos los demás falsos. Ahora, ¿qué tengo que trabajar? La negación de P, esta columna, la negación de P, unido con el conector I, o sea, la tablita de verdad del ilógico tenemos que utilizar, de la conjunción, con la proposición Q. Esta columna con esta otra columna, pero con la tabla de la conjunción. Y en ese caso, miren, analizando aquí solamente en la penúltima, tuviera que ser verdadero. Aquí la penúltima. ¿Por qué? Porque tanto no P como Q, ambas son verdaderas. Y con el ilógico les decía que cuando ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. En todos los demás casos es falso. Ahora sí, recién tuviera que obtener lo que es la condicional. Y en la condicional, ahora que ya tenemos aquí los valores de lo que de las expresiones que están entre paréntesis, ¿cuál es falso y cuál es verdadero? ¿Quién me dice? ¿La primera es falsa o verdadera? Falsa. Ya, Falsa. perfecto. La primera es falsa y todo lo demás es verdadero. ¿Por qué? Porque en la tabla de verdad hemos visto que el antecedente, en este caso esto que está dentro de paréntesis, para nosotros es el antecedente. Y esto de acá es el consecuente. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso es falso. Como no existe otro igual, entonces todo lo demás es verdadero. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. Tenemos menos de un minuto. Si tuvieran alguna pregunta.